¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Bienvenidos de nuevo a un episodio de Teleco al Habla. Hoy, bueno, primero, feliz Navidad a todo el mundo, ya estamos en diciembre. Entonces, bueno, hoy estamos con Fátima. Buenas tardes, hemos traído un podcast orientado hacia las Navidades, como bien ha dicho Nat. Hoy tenemos aquí a Mar. Muy buenas, encantada de saludaros por aquí. Buenas, pues ella es Mar de Lideremos y bueno, primero vamos a hablar de, el tema principal va a ser el estrés y la ansiedad, sobre todo cómo gestionarlo en época de exámenes y demás, ya nuestra vida diaria. Entonces aquí Mar se va a presentar un poco ella y nos va a explicar pues en qué consiste su trabajo. Genial, muchas gracias. Pues pongo un poco de contexto. ¿Por qué puedo estar en la potestad de hablar de esto? Primero porque he sido una persona muy estresada a lo largo de mi vida y hace 5 años di un vuelco a esta situación. No me pasaba nada grave, sinceramente, simplemente me agobiaba por muchísimas cosas y al final mi calidad de vida se descendía mucho por esto. Me pasó sobre todo en la universidad, en el que intentaba pues aprobar todas las notas, todos los exámenes con la máxima nota, conseguir unas prácticas, conseguir un trabajo. Yo creo que esto os sonará más o menos a todos. Y hace 5 años empecé un proceso de bienestar, de calma, y ahora mismo me dedico a eso, a acompañar a personas a estar más tranquilas en su día a día y disfrutar más, algo que también lo acercamos mucho a los jóvenes a través de la asociación de Lideremos, que por supuesto estáis invitados. Y por ejemplo, tú, Mar, claro, dices que hace 5 años empezaste ese proceso, pero ¿cómo es el cambio de estoy estresado, estoy ansioso y quiero cambiar? ¿Cómo efectúas ese cambio? ¿Cómo te das cuenta y cómo empiezas a, digamos, a estar bien? A ver, verdaderamente todo esto es un proceso muy paulatino. Yo creo que no hay una fórmula mágica ni un botón que le podamos dar para resetear completamente nuestra mente ni nuestra forma de ser o de vivir, porque al final el estrés es esto, que vemos muchas cosas en el horizonte y el ver tantas cosas nos abruma y no sabemos gestionar ese agobio, verdaderamente, es la palabra. A partir de aquí, cuando no sabemos hacer esta gestión, es cuando empieza el estrés o incluso la ansiedad. En un podcast mío anterior lo estaba tratando esto por niveles, por así decirlo. El agobio a mí me parece algo normal. Si tenemos que hacer 800 cosas que nos cuesta cada una hora y el día tiene 24, pues es normal que nos agobiemos si queremos llegar a todo. Cuando esta gestión no la sabemos hacer es cuando se implementa ese estrés, que es donde más o menos la sociedad empieza a estar, que ya es algo continuado. Es ahí cuando hay un problema, en cualquier nivel. Y si estamos en este punto es muy fácil pasar a picos de ansiedad en los que ya pues estamos fatal, eso desde luego. En mi proceso personal de gestión ha sido un trabajo, pues yo diría, de unos 3 años más o menos, y sigue siendo, porque al final tenemos que aprender a ver la vida de una manera distinta y a gestionar las cosas de una manera distinta. Yo cosas que sí que me han ayudado mucho, de las que hablo y que recomiendo que se hagan, el tema de la meditación o de saber darnos momentos para alejarnos de todo eso nos ayuda mucho. Al final, por intentar poner una metáfora muy sencilla y que se vea de forma práctica, cuando tenemos estrés o cuando estamos muy agobiados, es como si nos pusiésemos unas gafas que están teñidas. Entonces no estamos viendo la realidad. Estamos viendo las cosas, pero las vemos distorsionadas. Eso es lo que hace el agobio y el estrés o la ansiedad. En el momento en el que nos alejamos de esa situación, en el momento que en vez de estar en el mismo pensamiento de tengo que hacer, me alejo, me voy a dar un paseo, aunque parezca contraproducente porque te vas a dar 5 minutos que necesitas para otras cosas, de verdad, date ese tiempo. Salte a dar un paseo, vete a tomar una cerveza con un amigo o salte a tomar un café a la terraza, que te dé un poco el aire o medita 5 minutos y esas gafas es como que las limpiases o que tuvieses la potestad de quitártelas. Y a partir de ahí la vida se ve mucho más tranquila porque puedes priorizar de una manera distinta. Pues claro, ya nos has dado un par de pautas sobre cómo arreglar eso, ¿no? Con la meditación y demás. Pues claro, tú has dicho que luego pasas por un proceso y luego ya tienes los picos de ansiedad, ¿no? Entiendo que para llegar a cambiarlo tienes que identificarlos, que no sé si al resto les ha pasado, pero hay muchas veces que estamos tan metidos en nuestra universidad, en nuestros estudios, con la universidad, con todo, que yo creo que ni siquiera tú mismo te estás dando cuenta de que estás entrando en ese proceso. Exactamente, ¿cuáles serían las señales con las que tú te puedes ver a lo no estoy bien, ya estoy sobrepasando mi límite? Porque muchas veces no te das cuenta. ¿Cuáles tú dirías que pueden ser? Para identificarlo, ¿no? Claro. Y poder decir tú... Sí, necesito un cambio. Vale, yo creo que es importante darnos cuenta cuando nuestra vida no está equilibrada. Si no tienes tiempo de hacer nada, ahí seguramente es porque estés viviendo ya en un estado de estrés. El hecho de que inconscientemente vayas corriendo a todos lados,
no llego a esto, incluso físicamente, voy a perder el autobús porque te has quedado 3 minutos más haciendo una tarea que querías o revisando el último tema antes de entrar en el examen. Todo eso son mini señales de nuestro día a día que denotan que nuestra cabeza está yendo a 3000 por hora, que es lo peor que nos puede pasar. Es verdad que es difícil a uno mismo darse cuenta que está estresado, pues eso, porque sobre todo es como nuestra tónica del día a día, es lo que digo yo que es nuestro estado base, entonces es difícil detectarlo. Pero yo diría que estas claves de si vamos corriendo a todos lados, si nuestro pie está muy inquieto, si nuestra mente va muy acelerada o todo el rato lo que ve es tengo que hacer, error. Tiene que haber momentos, por supuesto situaciones que si te tienes que presentar a 7 exámenes pues vas a tener muchas cosas que hacer, es normal, pero si después de esos 7 exámenes sigues teniendo en la mente tengo que hacer, ahí hay un problema, porque no estamos separando que la vida no es todo exámenes, aunque toquen hacerlos. Y por ejemplo, en tu trayectoria laboral, ¿te has dado cuenta de que ahora, por ejemplo, es que muchos estudios ya hablan de que estamos en la época en que los jóvenes padecen más este tipo de no sé si se puede llamar enfermedad de salud mental o trastorno, pero bueno, que estamos en una época en la que como que cada vez antes nos surgen este tipo de problemas como la ansiedad y cada vez más, porque muchos jóvenes, ya prácticamente ninguno podría decir nunca ha tenido una situación de este estilo. Sí, yo esto lo veo clarísimo, lo comentaba el otro día con mis padres, que al principio era muy difícil que un joven tuviese estos niveles a día de hoy. El otro día fui a una clase de FP y preguntaba si la mayoría de los alumnos, estamos hablando de chavales que normalmente tienen 16 años, están empastillados por ataques de ansiedad constantes. O sea, esto no es normal, es un problema de salud mental social que hay que tratarlo de alguna manera y para mí esa manera es la prevención, un poco lo que estamos hablando aquí, el saber detectar que estás estresado y que no llegues a un punto de necesitar un psiquiatra, ya no un psicólogo, que ahí, pues por supuesto, bienvenidos terapeutas, psicólogos, etcétera, que nos ayuden a gestionar las emociones, que al final es eso lo que es el estrés, una emoción que no sabemos gestionar de manera constante. Entonces, a partir de aquí hay que tomar una cierta solución o hay que hacer algo y para mí el problema de donde surge todo esto es la constante expectativa. Que tenemos que conseguir un trabajo en cuanto salgamos de la carrera, que la carrera la tenemos que aprobar en 4 años, que tenemos que sacar una nota de X para conseguir trabajo. Bueno, en Teleco estáis mejor posicionados, entonces poco menos tengo entendido que salís de aquí y tenéis trabajo, pero en mi sector del marketing, cuando ya acabe la carrera, poco menos ves los puestos de trabajo y te están pidiendo tener 3 máster, 5 años de experiencia y tienes 20 años y dices, a ver, algo aquí no está funcionando. Evidentemente, si nos metemos constantemente esa presión, o tener un piso e independizarte con 25 años, o tener un sueldo decente, o tener un coche, o tener una pareja o tal, son tantas expectativas que tienes que cumplir y que encima tú quieres llegar porque te han inculcado que eso es lo que tienes que hacer, que es imposible que nos estresemos, porque no entendemos que eso es una decisión. Que está muy bien que estén todas esas expectativas, que está muy bien que sean objetivos hacia los que estemos trabajando, pero que tiene que ser algo lógico y coherente. Yo creo que nadie se plantearía en la cabeza, si no ha corrido en su vida, que en una semana pudiese correr una 5K o una 10K. Yo creo que nadie lo haría porque sabría perfectamente, vamos, yo no, echaría el pulmón por la boca. Entonces, ¿por qué lo hacemos con el resto de aspectos de nuestra vida? Hay que saber poner límites. Eso es. Saber poner límites y también muchas veces pensar si verdaderamente esto es lo que queremos. Porque vamos en ese piloto automático de que desde pequeños nuestros padres o en el colegio, con toda la buena intención del mundo, pero nos han dicho que tenemos que hacer esto y nosotros estábamos en un momento vital en el que igual no tenemos tanto criterio y lo acogemos como que esa es la verdad suprema. Y luego nos damos cuenta de que en la vida adulta no tiene por qué ser así la verdad. Y por ejemplo, ya hablando del impacto del estrés y de la ansiedad, como tú has dicho, de todo este tema de las expectativas y demás, ahora que estamos en Navidad y pues llega ese periodo de exámenes que has comentado antes, ¿cómo describirías el impacto que tienen el estrés y la ansiedad en los jóvenes durante este periodo? ¿Cómo se llevaría? Yo creo que es una de las épocas más difíciles, porque se juntan muchas cosas, que es el hecho de querer sacar buenas notas, querer tener un momento social con amigos, etcétera, querer celebrar un fin de año, estas fechas tan señaladas, y querer estar con la familia. Siendo todo situaciones estresantes en sí mismas, porque los exámenes solos, cuando nos hacemos en junio, nos estresan porque tenemos que estudiar y queremos sacar buenas notas. Nuestras familias muchas veces esto supone muchos gritos por en medio, peleas, discusiones, porque todo el mundo quiere que salga todo perfecto y la perfección no existe. Y en sí mismo las fiestas, pues porque dormimos poco, comemos mal o comemos mucho y bebemos mucho también. Entonces al final esto es como un cóctel molotov que es muy fácil que estalle por cualquier lado.
¿Cómo se puede hacer una buena gestión de todo esto? Intentando equilibrarnos más o menos. Vale, quiero hacer todo, pero ¿qué puedo hacer en cada momento? Si estamos intentando estudiar mientras están mis primos en la habitación de al lado jugando porque han venido por Navidades, spoiler, no va a salir bien. Entonces vamos a intentar ser un poco más sinceros con qué podemos hacer en cada momento. Y aunque sé que suene duro y no todo el mundo le guste aceptarlo, pero igual en vez de salir a las 10 de la noche tienes que salir a las 12 de la noche para poder terminar el tema que no has podido estudiar mientras estabas comiendo con tu familia. Un poco ser realista con los tiempos, ser realista con las circunstancias y entender pues, que estamos en un momento especial del año y que no puedes tener los mismos ritmos. Hay que saber adaptarse entendiendo que no pasa nada por un día quedarse un poquito más estudiando o levantarse un poquito antes a estudiar. Claro, es que luego esto al fin y al cabo termina perjudicando tu propio estudio, ¿no? A ti mismo. Entonces es como que te estás poniendo tú mismo la trampa, ¿no? Eso es, al final el estrés muchas veces lo que nos hace, como comentaba antes, tú te has puesto las gafas, ves la realidad de una manera distorsionada y ahí te es muy difícil valorar si lo que estás haciendo está bien o mal. Incluso tu cerebro es que no funciona bien, o sea, aquí ya entramos en una parte biológica, química, que sin ser yo súper experta porque no he estudiado medicina, ni enfermería, ni nada por el estilo, es una realidad. En el momento en el que estamos en una situación de estrés muy alta, pues tenemos una taquicardia, respiramos peor, nos concentramos menos, nos duele la cabeza, se nos secan los ojos y nos cuesta ver con corrección. O sea, todas estas cosas al final influyen directamente en nuestra capacidad de estudio, porque si yo no estoy bien, lo siento, pero tampoco voy a estudiar bien. Claro, afecta la capacidad de estudio, a tu salud misma, poniéndote en problemas bastante graves mentales para poder sobrellevarlos en estas épocas. ¿Tú cómo dirías que la planificación y la organización ayudan para reducir esta presión durante la época de exámenes? Como ibas diciendo, de que había, pues que a lo mejor levantarse un poco antes de determinados días o echarse un poco más tarde si querías acabar algún estudio que te habías dejado pendiente del día de antes. Para mí la organización en sí misma es fundamental en todos los aspectos de la vida, pero más yo creo cuando estamos estudiando o eso, en una época de exámenes en las que sabes que no todos los días vas a poder estudiar. Pero creo que hay que ser sinceros. No todos los días vas a poder estudiar, pues no cuentes con ese día para estudiar. Que hay muchas veces que dicen, bueno, igual aquí puedo rascar 2 horas. No mientas, no vas a poder, vas a querer estar jugando, bebiendo o haciendo otra cosa, pero no estudiar. Entonces a mí me ayudaba mucho y me sigue ayudando el hecho de primero ver todo lo que hay encima de la mesa. Tengo que estudiar tantos temas de tal asignatura y tengo tantas asignaturas, ver verdaderamente como el elefante, lo grande, y a partir de ahí descuartizar. Porque si vemos la bola súper grande, vemos la montaña, el Everest que tenemos que escalar, nos podemos morir. Ahí ya solo de verlo ya nos acojonamos y nos entra el estrés. Vale, pero ¿y si ponemos unas fases que sean alcanzables? Vale, pues yo sé que puedo estar concentrado durante el día 2 horas seguidas y cada 2 horas necesito hacer un parón. Vale, si yo sé que tengo 2 horas o bloques de 2 horas, ¿cuántos bloques me salen cada día? Y a partir de aquí, ¿cuánto me tendría que estudiar en esos bloques de 2 horas? Y soy un poco realista, igual hay una asignatura que me cuesta muy poco, entonces esa la puedo estudiar más rápido, igual me la puedo dejar más al final porque seguro que me va a pillar el toro, esto también contar con un tiempo ahí de por si acaso, porque siempre va a ocurrir, y al principio estudiar las cosas que me cuesten un poco más para que se me vayan asentando, las pueda repetir más veces en mi cabeza, ¿no? El famoso repetir hasta que se aprenda. Entonces, el hecho de planificarnos, si somos sinceros, nos ayuda mucho a no agobiarnos en la totalidad. Nos ayuda, vale, hoy mi objetivo era este. Y me es más fácil que si un día no llego a mi objetivo, alargue esa horita que decía antes o al día siguiente me levante esa horita antes porque sé que no he llegado, que así no tengo un objetivo concreto por día, he llegado a la semana que yo pensaba que me iba a estudiar 10 temas y me he estudiado 2 y adiós mío, ahí sí tenemos un problema. Porque de repente los otros 8 temas, ¿dónde los metes? Otra vez, estrés. Es como que se repite todo el rato el ciclo, ¿no? En ese sentido. Y por ejemplo ya, en esta época también, bueno, como en la vida en general, a nivel de autocuidado y salud, durante esta época, por ejemplo, ¿qué papel juegan factores como el sueño, la alimentación, el ejercicio para gestionar todo este tipo de estrés? Fundamental, o sea, es una relación directamente cuerpo. Suena súper hierbas esto, pero es como la realidad en sí misma. Y esto nos ayuda también a detectar en qué situación estamos en cada momento. Es decir, si tu cabeza va a 3.000 por hora, me juego un dedo en una mano, por si acaso no me voy a jugar más, a que estás con el pie que no para quieto. Y si el pie no para quieto, seguramente tu cabeza está que no para quieta. Entonces hay una influencia directa y hay que saber gestionarlo viendo la globalidad. No podemos decir que estamos bien
si todos los aspectos de nuestra vida, por lo menos 9 de 10, están equilibrados y están correctos. Si yo no como bien, pues seguramente no tengo la energía suficiente para afrontar las cosas. Si estoy bebiendo demasiado alcohol, pues no estoy bebiendo suficiente agua, mi cerebro se seca, mi capacidad de concentración es menor. O incluso tengo más sueño. Si tengo sueño, ¿cómo me voy a concentrar si mi cerebro necesita vacaciones? Entonces es ese punto de, vale, me tengo que cuidar integralmente, y desde aquí me va a ser mucho más sencillo ver todas las situaciones. Cuando estamos haciendo esfuerzos en todas las áreas de nuestra vida o estamos mal cuidando nuestro cuerpo en diferentes vertientes, es muy fácil que nuestra mente diga, mira, lo siento, no puedo más. Y es nuestra responsabilidad al final, el cuidarnos. Está muy bien querer llegar a todo, pero hay que saber que el cuerpo es una máquina. E igual que si tú estás apurando con el coche en la última raya de gasolina y sabes que en algún momento puede decir hasta aquí, ya no corro más porque no puedo, es tu obligación darle al cuerpo el alimento que necesita, el sueño que necesita, el agua que necesita, e incluso el ejercicio, que también ayuda en sí mismo, no solo a cuidarte, sentirte con energía ni nada del estilo, sino a generar una serie de hormonas que a su vez te permitan concentrarte mejor para estudiar o estar de mejor humor para no discutir con tus padres mientras estéis poniendo el árbol de Navidad o estéis comiendo algo que igual no es agradable para todos. Claro, porque como comentabas, pues hay que equilibrar el tiempo de estudio con momentos de desconexión, ¿no? Para, digamos, que evitar así el agotamiento, ¿no? Porque es como has dicho, si hacemos mucho de una cosa, luego no vamos a tener tiempo para la otra y luego al día siguiente vamos a estar cansados y tenemos que levantarnos pronto para estudiar. Entonces es todo el rato así, ¿no? Sí, hay un punto que toda esta parte de autoestima, amor propio, autocuidado, que ahora está muy de moda, sinceramente es algo que lo hemos puesto de moda como porque queda bonito, pero que es algo muy necesario. Si en nuestra vida no nos ponemos en el centro, la vida ya no está siendo nuestra la que estamos viviendo la de otros. Entonces es muy fácil que ahí surjan muchos problemas en los momentos en los que conectamos de esto quiero, esto no lo quiero, ok. Si nos vamos dando de forma paulatina, ya no estoy hablando que de repente te dediques 2 horas, que para mí me parece ideal, pero entiendo que de repente no vamos a sacar todos 2 horas, pero yo qué sé, 10 minutos de simplemente no hacer nada. Y no hacer nada no es estar con el móvil, es no hacer nada, estar en el sofá viendo las agutardas mirando al techo, o que si te estás duchando dejar que el agua te caiga, aunque sea una ducha más larga, pero esa sensación de no hacer nada y de descansar, que no sea dormir porque estamos entre comillas haciendo algo mientras dormimos, que sea no hacer nada. Eso ayuda mucho como hacer un reset en la mente, sí. Estás dándole al pausa totalmente. Desconectas el cerebro completamente para luego volver a empezar otra vez. Pero luego yo, por ejemplo, creo que también en estas dinámicas de me meto en la ducha y dejo que el agua me caiga, creo que a mí personalmente, por ejemplo, me pasa, digo, vale, te sientas en el sofá descansando de 10 minutos de estudiar, pero vuelves a darle en la cabeza y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y te metes en la ducha y es lo mismo. Entonces, vuelves a pensar en el futuro, en todo lo que tienes que hacer, todo lo que te falta. Es como, sí, yo intento de verdad, pero como que no lo consigo. Sí. Y ahí es donde entra mi amiga la meditación a saco. Claro. O sea, yo al principio, claro, cortar esto es muy difícil. Es como que nuestra mente es un ordenador perfecto, que está programado para hacer cosas de manera automática en cuanto ha aprendido a hacerlas. Llevamos enseñándole, pues yo en mi caso 26 años y en el de otros pues otra edad, hacer el pensamiento constante de lo que tengo que hacer de forma automática. Entonces hay que desaprender a hacer esto. Y para mí una forma es la meditación, porque la meditación, por hacer una breve explicación de cómo funciona, es llevar la atención de manera consciente a algo concreto, algo que está sucediendo en este momento. Y yo siempre me voy a la respiración porque me parece lo más útil. Es algo que está ocurriendo en todo momento. Si no está ocurriendo, pues ya no te preocupes por estrés, estás en una vida mejor. Entonces la puedes sentir en tu cuerpo, es algo que está ocurriendo en ese momento y que además es constante. Ocurre sola, pero si tú prestas la atención, la sientes. Ya no solo tienes un flujo mental de estoy inspirando, expirando, lo noto en el pecho, en el abdomen, lo que sea, es que la sientes en el cuerpo. Es muy difícil que si estás centrado en la respiración puedas estar centrado en otra cosa. Y puedes perfectamente llevar toda tu atención a la respiración porque es algo real que está ocurriendo. No es mirar al árbol y ya empezar a reflexionar, porque ahí te vuelves a ir a otras cosas, no a lo que tienes que hacer, pero te vas a otras cosas. En la meditación estás en eso. Y en cuanto te vas, porque la mente va a tender a irse de nuevo a esa lista interminable de cosas que tienes por hacer, te das cuenta y vuelves a la respiración. Es como un ancla muy sencilla para decir, vale, así sí que me voy a dar este minuto, 5 minutos, que además es que está todavía el mito de que para meditar, para que sirva, tienes que estar 20 minutos y con 1 minuto es suficiente. 1 minuto yo creo que lo tenemos todos, hasta donde yo sé. Sí, ¿cómo te diste cuenta de que la meditación te hacía bien a la mente? Porque claro, al principio pues estaba el mito de que decías de que para meditar a lo mejor necesitabas 20 minutos
Y tú para eso era impensable en ese momento, sobre todo en épocas de estrés. Dices, ¿de dónde saco yo el tiempo? Entonces, ¿cómo te diste cuenta de que voy a meditar un rato, me sienta bien y esto me ayuda a concentrarme? Pues aquí, graciosamente, es gracias a la universidad. Yo en mis expectativas altas de ser la alumna perfecta, con las notas perfectas, etc., en una asignatura del último año de la carrera nos introdujeron el mindfulness, que es una vertiente, por así decirlo, de la meditación. Y no era algo obligatorio, pero sumaba nota si te quedabas 5 minutos al final de la clase de hacer mindfulness. Y al principio yo la verdad no creía en estas cosas, o sea, Sí. las cosas como son, pero quería subir nota y me parecía algo sencillo. Bueno, 5 minutos al final de clase, aunque no los haga, pues mira, ya tengo un punto más, ¿no? Y hostia, que me empezó a servir, que en esos 5 minutos era como que de repente se iba al mundo. Yo ese año de carrera llevaba muchas más asignaturas porque no supe qué elegir de optativas, y si tenía que coger 3 optativas me parece que cogí 7, A tope. a tope. Estaba en delegación, que yo creo que esto sabréis más o menos cómo puede funcionar, y 1000 cosas, y fue como estos 5 minutos de repente tengo un tiempo para mí. O sea, era impresionante. Y a partir de aquí ya pues llegó el COVID en este año de carrera último, entonces ya lo pude poner a práctica mucho más, me di cuenta de muchas más cosas que me estaban estresando, porque claro, de repente estar en casa sin hacer, entre comillas, nada, que estaba haciendo un montón de cosas, pero por lo menos no perdía tiempo entre desplazamientos de un sitio para otro, y dices tú, jo, yo no quiero vivir así. Ese fue mi pensamiento. De decir, como vivía antes a como vivo ahora, no, yo no, esto no es lo que quiero. Quiero un cambio, quiero vivir mejor. Y a través de la meditación pues encontré una forma de por lo menos callar un poco la mente. Y ahí me empecé a formar porque me gusta ser friki, soy muy virgo en estas cosas, entonces en cuanto llega una información a mi vida que me parece útil, absorbo, hasta el día de hoy que tengo un máster en respiración y mindfulness, ya me dirás tú. Muy buena reflexión, y además, claro, porque mucha gente que nos esté escuchando, igualmente, yo no sé, Fátima, yo nunca he hecho meditación. Yo tampoco he hecho Entonces, claro, meditación. ¿tienes algún recurso? Quiero decir, es simplemente tú te sientas y respiras contigo misma, piensas en otra cosa, como... No, pensar, ¿no? Estamos aquí para no pensar. Quiero decir. Pero entonces, cuando tú dices que distraes tu atención a otra cosa, Te concentras en respirar, En respirar. en cómo fluye la respiración. Primero en cómo notas que el aire entra por la nariz, cómo sale, dónde notas la respiración, si es en el pecho, si es en el abdomen, y constantemente ahí. Hay un ejercicio de mindfulness en concreto que si a la gente le cuesta respirar un poco o mantener la concentración en la respiración, es contar las respiraciones. Entonces ahí ya sí que la mente la tienes pillada por todos lados. Cada vez que inspiras cuentas impar, 1, y cuando expiras par, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Y en 10 vuelves a empezar. Que es otra forma de darte cuenta si verdaderamente estás contando respiraciones o es el piloto automático que te está haciendo contar, simplemente aleatoriamente. Y que no pasa nada, si de repente llegas y te das cuenta que estás en el número 25, vaya, se me ha ido la mente, y vuelves a empezar. 1, 2, 3, poco a poco. Esto ya, si queréis otro día, os invito a una de las jornadas, lo vivís presencialmente, y que seguro que es mucho más fácil que aquí. claro, porque además esto, ¿tú lo notas desde el primer día o es algo constante de, como no estás habituado y ni tú misma lo has dicho, en plan, yo al principio no creo en estas cosas, si no te funciona el primer día o si no sientes eso el primer día, claro, habría que seguir. ¿Cómo le dices tú a esa gente que, por ejemplo, el primer día pues, se ha sentido insatisfecho con ese trabajo para que no abandone y siga? A ver, esto como todo en la vida. Cuando éramos niños y empezamos a caminar, ¿cuántas veces nos caímos al suelo? Muchísimas. Por eso tiramos la toalla y no hemos caminado en nuestra vida. No. Y yo creo que lo mismo con una asignatura que hemos podido estar estudiando, con unas prácticas, con un problema que no nos ha salido, o con una relación que has tenido 25 veces la misma discusión hasta que ha salido adelante o no. Entonces la meditación es lo mismo. No todos los días estamos en el mismo punto, entonces no todos los días vamos a conseguir el mismo objetivo. Si yo un día estoy desquiciada de la vida, por mucho que yo tenga un recorrido o no lo tenga, ese día voy a estar en un punto de inicio diferente. Desde luego la constancia es algo fundamental en cualquier cosa que queramos conseguir, y tampoco es lo mismo el empezar teniendo una rutina de 1 minuto de meditación que de 5, que de 10. Desde luego, beneficios, yo diría que desde el momento 1 sí se están haciendo bien, porque en un momento en el que la mente ya está estresada de por base y vas en el día a 1000 por hora, si ya te das 1 minuto de que no estás dejando que tu mente vaya a 1000 por hora, a mí eso me parecía un regalo en su momento. Entonces, vale, evidentemente saldrás de ese minuto y posiblemente tu mente siga yendo a 3000 por hora. Y puedes decir, es que esto no me ha servido, ¿no?
has tenido un minuto de calma que no tenías antes. Y esto es el otro gran problema por lo que nos estresamos mucho, ¿no? Que no sabemos valorar lo que hemos ido consiguiendo porque todo el día y todo el rato queremos más. No, pero, joder, aprende a valorar que has tenido ese minuto. Sí. ¿Que te gustaría tener más? Bueno, pues trabaja por tener más, pero vamos a empezar poco a poco. Bien. Y por ejemplo, este tipo de hábitos, pues en estas fechas nos puede ayudar, pues ya no a, ¿cómo decirlo?, a Gestionarlo. gestionar el tiempo, sino por ejemplo a evitar ciertas distracciones de que por ejemplo estás estudiando y si no has tenido ese momento y demás, pues ya es como que empiezas a intentar distraerte con cualquier cosa, ¿no? Como Sí, ir con el móvil un poco, claro. no sé qué, entonces eso ya estropea completamente tu rutina de estudio. ¿Darías algún otro consejo para evitar estas distracciones que suelen ser alguna tentación de, uy, pues ahora he estado mucho tiempo, paras de más, luego te cuesta más ponerte, luego, claro, llegan tus familiares de la cena de Navidad, ya no te da tiempo? Tienes a los primos detrás. Eso. Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer, desde luego el móvil fuera. O sea, yo para mí, esto me lo decía mi madre cuando estudiaba, en plan, no puedes entrar a estudiar con el móvil. Y yo, que no me voy a distraer. Y siempre me distraía, o sea, siempre. Cuando no queremos estudiar o cuando estamos cansados, todo es una distracción maravillosa y estupenda. Incluso el bolígrafo con el que estamos escribiendo. Totalmente. Pero ahí tenemos que hacer un acto un poco de responsabilidad, ¿no? Sabiendo que yo creo que es un poco inevitable que nos pase esto porque nuestra mente nos está pidiendo auxilio. O sea, y esto es otro melón, ¿no? El saber entender que nuestra mente inconsciente nos está hablando. Si nos estamos estirando o bostezando cada 5 minutos, salte, date una vuelta porque tu cuerpo te está diciendo que no puede más, por mucho que tú digas, tengo que estudiar y terminar este tema. Pues, no, cariño, no funciona así. Entonces, intentar tener el móvil lejos nos ayuda, tener tiempos medidos dentro de esa propia planificación, no decir, venga, a lo largo del día de hoy me voy a estudiar 2 temas y al final, pues lo mismo de siempre, ¿no? Llegamos a último momento, mierda, 2 minutos más me voy a tener que quedar o 2 horas más me voy a tener que quedar para terminar esto. Pues no, si yo he establecido que por la mañana me estudio un tema y por la tarde me estudio otro tema, es mucho más sencillo que no me pasen esta distracción o que si me he ido a hacer un descanso de 20 minutos, se me ha alargado a 40 minutos, diga, hostia, no, que tenía que terminar este tema. Te metes como una presión sana para terminar de hacer eso. Y luego pues intentando volver un poco al recurso otra vez de la meditación, y no solo la meditación, pero otras muchas cosas nos ayudan en momentos puntuales. No es lo mismo darnos un momento para desconectar la mente que hacer algo que nos ayude a concentrarnos, que así también somos más productivos. Puede ser un tipo de meditación, o puede ser que hagas 5 flexiones, o puede ser que cantes porque liberas endorfinas y entonces te sientes en un momento más arriba, un pico de energía o de felicidad que te ayude más fácilmente a concentrarte. O eso, o que si entre medios en el descanso has tenido una discusión, pues que respires hondo, sueltes toda esa mala hostia para intentar concentrarte cuanto antes. Claro, y esto justo lo estamos relacionando ahora, por ejemplo, con esta época de exámenes que es a nivel de universidad pues la que más carga nos proporciona a nivel de ansiedad y estrés, junto con la de junio, bueno, cualquier época de exámenes en general o de entregas, pero claro, esto son cosas que puedes utilizar en tu vida diaria continuamente porque toda nuestra vida pues evidentemente tenemos más picos que otros, pero vamos, claro, es una cosa que hay que alargarla y tenerla, digamos, en mente, digamos, en toda nuestra vida, ¿no? Al final, si esto lo adquieres como una base de tu vida y tú en tu día a día eres capaz de estar tranquilo, de estar bien, aunque venga un momento de carga o de sobrecarga, de exámenes, tareas o lo que sea que tengas que hacer, tú ya estás partiendo de una base correcta, vamos a decirlo así. Si yo ya de por sí estoy partiendo de una base de estrés, en el momento que me venga una sobrecarga, error. O sea, esto no va a salir bien. Por eso, si tenemos ese hábito constante, es mucho más fácil que luego sepamos gestionarlo de otra manera, porque sabemos que es algo puntual. Y esto también es algo que hay que intentar tener presente en estas fechas. Vale, igual tengo que hacer un esfuerzo, vale, igual tengo que dormir un poco menos, o igual tengo que hacer más cosas o dedicarle más horas de lo que me gustaría a estudiar, pero es un momento puntual, es mi obligación, es algo que quiero y decido hacer y voy con todo. Este punto creo que es muy importante, que, bueno, tú te has metido en una carrera porque quieres, tienes este objetivo, aunque te pueda costar y hay momentos que nos pueda suponer más desmotivadores, estar intentando anclar ese punto de motivación de, no, esto es mi reto. Tener las metas claras y poder llevarlas, claro. Eso es. Claro, y es lo que has dicho, cuanto mejor gestionemos actualmente lo que tenemos, cuando nos llegue en un futuro algo pues más abrumador. Claro, pues ya vas a tener herramientas para gestionarlo. Exactamente. Pero en el caso de que alguien esté
muy dentro de su ansiedad o de estrés, ¿en qué momento puede identificar a lo necesito ayuda? En plan, yo solo no puedo llevar esto que me está afectando tanto. Sino el comunicárselo Claro. a la gente para decir, oye, igual necesito ayuda con Sí, esto. tanto de amigos, de gente de confianza o cuando puedo contactar con algún profesional. Yo creo que aquí igual hay que ser más precavidos, ¿no? En lugar de buscar cuál es el límite en el que sí que debo de pedir ayuda o no pedirla, mira, ante la duda, pídela. Habla con un amigo, habla con tus padres o habla con un profesional, que además en UNIZAR hay servicio gratuito para poder hacer consultas. Entonces, intenta tirar un poco de ese ser precavido antes de querer decir, "Ah, estoy siendo demasiado catastrófico", y pregunta simplemente o háblalo, porque verdaderamente es difícil identificar cuando alguien está lo suficientemente mal, entre comillas, para pedir ayuda. Yo no me di cuenta en su momento, la vida, pues el COVID me lo puso en bandeja, pero tuve situaciones de ansiedad mucho antes al COVID que yo los veo ahora y digo, un profesional no, necesitaba estar encerrada en un sitio. O sea, el momento en el que tu día a día se basa en no sonreír, estar enfadado con todo el mundo, discutir por todo, ir corriendo a todos lados, encontrarte mal, ya sea porque te duele la cabeza, porque tienes el estómago revuelto o tal, y esto es una constante, tu cuerpo te está avisando con alertas rojas por todos lados, y es el momento de actuar, sea con un profesional de un tipo, sea un profesional de otro tipo, pero desde luego haz algo. Por ejemplo, has mencionado el COVID, creo que fue una época en la que, por ejemplo, mucha gente que pues igual no sabíamos gestionar las cosas de antes, como has dicho, no fuimos capaces de prevenirlo en su momento, creo que fue un golpe de decir, jo, esto te está sentando mal, es aquí hay Claro. un problema. Completamente, cuando fue la época del COVID, yo creo que a todo el mundo le dio para reflexionar, replantearse Sí. algunas cosas sobre su vida actual y cómo la estaba llevando. También estábamos como más tiempo contigo mismo, ¿no? Sí, Es lo que has exactamente. mencionado antes de pues cuando la mente te habla, pues igual hay que hacerle caso, ¿no? La mente y el cuerpo hablan, bueno, primero susurran, luego te hablan, te acaban gritando y si no, ya tenemos problemas más serios. Entonces vamos a tener esta conversación cuando es un susurro y saber utilizarlo para no llegar a puntos extremos. Sinceramente, lo del COVID, mira, por supuesto fue una tragedia, vamos a dejar de lado lo que todo el mundo sabemos y tenemos que aprender de ello, pero no es algo que nos tenga que lastrar a día de hoy. Hay que tener este punto de que si nos ha servido de reflexión, nos ha servido para aprender a estar con nosotros o a ver la vida de una manera distinta, que lo mantengamos. Porque veo mucho esta reflexión de, no, es que yo en el COVID, sí, pero luego en tu día a día es como que te has olvidado, tío, de esto que has llevado. No lo Entonces, aplicas. retómalo, porque vistes en ese momento claramente que necesitabas cambiar tu forma de ver la vida o dedicarte un tiempo para ti o cuestionarte un poquito más si lo que estás haciendo es lo correcto o no, siendo que puedes pivotar en tu vida todas las veces que quieras, ¿no? Desde luego. Pero volver un poco a ese punto de, bueno, nada es tan trascendental y lo único que en todo caso sería trascendental soy yo y mi bienestar. Y es mi responsabilidad cuidarme y decidir qué quiero hacer. Y ahora, pues para finalizar, desde vuestra plataforma de Lideremos y tú como a nivel personal, ¿qué mensaje motivador en 2 líneas darías a los estudiantes que se enfrentan a este periodo o a cualquier persona en su vida diaria que esté enfrentándose a una situación de estrés, ansiedad por Un momento cualquier cosa? difícil en su vida. Vale, es algo difícil, sobre todo que sea en 2 líneas, porque me gusta hablar mucho, pero diría que todo pasa. Creo que es un gran resumen. Nada es para siempre, sé que esto suena como muy tal, pero verdaderamente es que nada para siempre, todo termina y nosotros tenemos el poder de decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y hasta cuándo aguantar una situación. Entonces, con orden, con reflexión, intentando salirte un poco de esa vorágine del caos, simplemente seguir y saber que tiene toda una fecha de caducidad. ¿Crees, por ejemplo, que esa frase del tiempo todo lo cura Es cierta. lleva mucha razón o no tanta? Bueno, habría matices. Hay matices porque el tiempo en sí mismo puede curar algunas cosas, pero hay en otras, pues como hablábamos, ¿no? Que igual requerimos de un profesional. Entonces, pues bueno, es como un punto intermedio. Sí que el tiempo ayuda a ver las cosas de una manera distinta, pero a veces podemos necesitar de una ayuda externa para terminar de sanar eso que hemos vivido. El aprendizaje con el tiempo lo sabemos ver, estoy segura de ello. Otra cosa es que podamos dejar de lado ese dolor o sufrimiento que hayamos podido tener con esa vivencia, aunque haya quedado en el pasado. Y la necesidad de cambio, que eso puede influir, que cuesta más verlo, darse cuenta de voy a cambiar esta parte que no he sabido llevar bien a lo mejor.
¿crees, por ejemplo, lo que has dicho de que el aprendizaje, pues llegamos a verlo al final, relacionado con lo que hemos comentado antes? ¿Crees, por ejemplo, que mucha gente puede tener lo que se llama lo del síndrome del impostor, de que como que nos infravaloramos a nosotros mismos? Absolutamente. Yo creo que esto es norma general, ¿no? Y más ahora que nos comparamos con todo el mundo constantemente, todo el rato. Este tiene un coche mejor, este ha sacado mejor nota que yo, este ha conseguido la carrera en no sé cuántos años, este está trabajando en esta empresa, ¿y yo qué? Y no sabemos ver lo nuestro, lo positivo, lo que hemos ido logrando. Tenemos que dejar de compararnos tanto y empezar a ver nuestro propio recorrido, porque la vida de cada uno solo la conocemos nosotros mismos. Y a mí, ¿quién me hubiese dicho cuando acabé la carrera que 5 años después iba a tener un negocio de estos? Y a mí el marketing me encanta y me encanta comunicar, y lo sigo haciendo, pero si yo me hubiese quedado anclada en la idea de es que tengo que ir con el marketing y tal, nunca hubiese llegado a este punto y posiblemente no me sentiría con la fortaleza de poder valorar todo lo que he hecho. Todo lo que hemos hecho nos ha llevado a ser la persona que somos a día de hoy. Y eso es algo que tenemos que valorar. ¿Que tenemos objetivos más ambiciosos? Genial, hay que tenerlos. Pero que no lastren lo que has venido consiguiendo, un poco lo que hablábamos antes. Si nuestro objetivo a corto plazo era sacar un 7 en una asignatura, cuando lo saques, celébralo. Joder, vete a tomar una cerveza, que has conseguido ese 7. No estés ya pensando automáticamente de que dentro de 2 semanas tengo que sacar otro 7 en otra asignatura. O la frustración de yo esperaba el 8, he sacado un 7 y ya vuelves también a ese mito. Celebrar tus logros, aunque no sea exactamente lo que tú esperabas, ver el lado bueno de las cosas y de lo que has conseguido, no quedarte estancado en todo lo negativo. Claro, que al final todo es un progreso, pero si no sabemos valorar el punto en el que estamos, ¿cómo vas a ver que estás progresando? Si piensas que estamos en el mismo punto, ¿no? Porque no haber llegado a ese ideal, pero ese ideal, ¿en base a qué o para qué? Si luego la vida da tantas vueltas que quién sabe. Sí. Toda la razón. Bueno, Mar, muchísimas gracias por venir. Sí, esperamos que la gente aplique todas estas herramientas que nos has proporcionado y lo utilicen en su vida diaria y pues que al fin y al cabo sepamos identificar pues cuándo nos está ocurriendo esto y cuándo no. No sé si querrías promocionar, por ejemplo, porque tú también tienes un podcast, si quieres decir el nombre y todo. Claro, completamente. Bueno, yo todo esto, yo también espero que lo practiquéis, que lo pongáis en práctica, que lo podáis utilizar en vuestro día a día y que mejore, para mí el punto es que mejore vuestro bienestar y vuestra calidad de vida. En todo lo que yo pueda ayudar me podéis contactar sin ningún problema. En mi podcast personal hablo de todo esto, se llama Llenos de Vida, un poco por alusión a llenarnos de vitalidad y disfrutar, que es como mi mantra, ¿no? Mi filosofía de vida, disfrutar pese a todo y sonreír, que eso no significa que no haya momentos difíciles, sino que los sabemos afrontar. Y de la misma manera, si necesitáis, ya os lo decía a vosotras, pero cualquier persona que pueda estar oyéndolo, si alguien quiere disfrutar de un momento de calma porque no lo sabe encontrar en su casa o en su día a día, se puede venir a mi espacio personal, que lo tengo aquí en Zaragoza, se llama Hygge Bienestar, H-Y-G-G-E, Bienestar. Estamos en redes sociales, página web, tenemos meditaciones online y muchas cosas presenciales y por supuesto es ese pequeño espacio, ese pequeño oasis para calmarnos y sentirnos mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir de nuevo. Esperamos que a todo el mundo le haya gustado y que pues vaya genial los exámenes, que no os estreséis. Y pues nada, nos escuchamos en la próxima conexión. Ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente.